unidad que nosotros vamos a desarrollar, lo cual va a ser evaluado para nuestro examen parcial. Entonces acá, unidad número 1, interés simple. Acá sí voy a pedir que por favor siempre participen. Es necesario porque realmente los cálculos no los hago yo, todos los hacen ustedes. Yo acá les explico, de hecho les voy a compartir el prontuario, pero hoy no lo vamos a utilizar, entonces no se los voy a mandar. Entonces, acá les digo cómo, les explico el análisis, les indico qué es lo que estamos realizando, cuál es la fórmula. Al inicio yo misma voy desarrollando las fórmulas en la pizarra, pero cuando ya estamos viendo reiteradamente los casos, entonces ahí sí ustedes tienen que identificar cuáles son las fórmulas que se deben aplicar para poder desarrollar los casos que ustedes están viendo en ese momento. Así que por favor les solicito que siempre estén participando. Le puedo preguntar a cualquiera para que me ayude con el cálculo y como está en clase me debe de responder. Bueno, cuando nosotros hablamos de interés, inmediatamente nosotros asociamos los intereses como podría ser un porcentaje o podríamos estar hablando de dinero. Eso es lo que inmediatamente nuestra mente asocia. Cuando realizamos un préstamo en un banco, ¿qué sucede? El banco nos va a cobrar una comisión porque nos está prestando su dinero. Ese es el objetivo del banco, ganar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ese dinero que nos está cobrando como comisión se llaman intereses. Quiere decir que si yo estoy prestando dinero ajeno, yo tengo que pagar por tener el dinero que no es mío. Entonces, eso es desde el punto de vista si nosotros estamos prestando. Pero está al otro lado, donde nosotros podemos ver no como un gasto y sus intereses, porque si es un préstamo es un gasto. Pero si nosotros vemos los intereses como una ganancia, tendríamos que nosotros colocar nuestro dinero como inversión para que el banco, cualquier financiera donde nosotros hemos colocado el dinero, nos va a pagar, nos va a reconocer una tasa de interés que se pacta desde el inicio hasta el final y nos van a dar y nos van a representar el porcentaje de interés que se pacta, pero nos lo van a dar en dinero después. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos ese dinero, nosotros invertimos, nosotros vamos a ganar. Entonces esa ganancia se llaman intereses. Entonces los intereses se representan dependiendo de qué lado estamos. Si estamos prestando o estamos adquiriendo un préstamo. Eso va a ser según el enfoque que nosotros encontremos, pero el interés es exactamente lo mismo. Va a ser precisamente ese producto que se va a obtener a raíz de colocar un capital a una tasa de interés en un tiempo determinado. En interés simple, generalmente, como lo indica acá, siempre es a corto plazo. Es decir, que son préstamos cortos, por ejemplo, pueden ser hasta un año máximo. Sin embargo, acá nosotros vemos hasta 2 o 5 años. Estos préstamos se hacen en donde los intereses no generan, es decir, no duplican los intereses, no existen capitalizaciones acá. Si alguien ya había llevado este curso y se recuerda de las capitalizaciones, aquí no aplican. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque el interés se paga al final del plazo. Es decir, bueno, yo adquiero un préstamo hoy, precisamente, hoy es 9 de julio, y lo pacto para cancelarlo el 31 de diciembre de este mismo año. ¿Qué sucede? Que cuando llego, le voy a decir a la persona o a la financiera o cualquier institución bancaria, estoy pagando mi deuda y de una vez pago los intereses.
Y lo mismo es si uno está en calidad de inversionista. Entonces le paga uno su capital, el capital invertido más los intereses. Es decir, que eso se va a cancelar hasta el final del periodo. Entonces los intereses se acumulan, los intereses no generan más intereses, sino que se van acumulando únicamente de forma anual. Ahora bien, los intereses acá a veces son un poquito altos, pero por eso es de que los préstamos son bastante cortos. Bueno, entonces acá ustedes pueden ir viendo, acá tenemos muy poco contenido, pero la mayoría de explicación yo se los voy a ir dando. Ahora bien, ¿qué vamos a aplicar acá o qué simbología? ¿Cómo vamos a identificar cada uno de los datos que vamos a ir encontrando dentro de nuestro tema de interés simple? Vamos a aplicar una simbología que a nosotros nos va a servir para poder entender realmente cómo funciona esto. La simbología nos va a servir para identificar cuándo estoy invirtiendo, qué significa cuando yo estoy recibiendo mi dinero al final del plazo, cuando yo estoy pagando al final se termina el plazo el 31 de diciembre, qué es lo que yo estoy entregando, porque no tiene el mismo nombre que cuando, y tampoco es el mismo valor cuando invertí y cuando voy a recibir mi inversión más los intereses. Entonces, por eso es que nosotros acá vamos a iniciar con la P mayúscula. En esta, nosotros la identificamos como un principal, lo cual es la cantidad de dinero que se ha de invertir, siempre se localiza en la fecha inicial. Entonces, vean, este principal también tiene sinónimos de, por ejemplo, el capital. De una vez les voy indicando y ustedes lo van a ir anotando, por favor, inclusive dentro del curso vamos a ir agregando otros sinónimos que nos van a servir para poder aplicarlo dentro de nuestros casos. Este principal o capital, o podría ser también en algún momento una inversión, ¿dónde se localizan? Por ejemplo, vamos acá. Por ejemplo, el día de hoy, vamos a colocar la fecha de hoy. Hoy estamos 9, hoy estamos 9 de julio del año 2022. El día de hoy nosotros venimos y realizamos un préstamo. Quiere decir que acá de una vez voy a colocar que también puede ser un préstamo. Realizamos ese préstamo de 10,000 quetzales. Ahora bien, si hoy el banco me autoriza estos 10,000 quetzales, quiere decir que me está autorizando un capital. ¿Dónde localizo este capital? Al inicio del tiempo, por eso esto es el principal. Entonces, cada vez que se efectúa una obligación o se efectúa una inversión, en el momento en el cual se está efectuando la autorización, ahí es donde nosotros debemos de marcar como fecha inicial, es decir, aquí la fecha inicial y cuando en la fecha final va a ser cuando se va a cancelar. Bueno, entonces acá nosotros ya identificamos que hicimos un préstamo de 10,000 quetzales, hoy ya nos lo dieron y esto es un préstamo, pero para nosotros es un préstamo, también para nosotros va a ser un capital. ¿Por qué? Porque nos lo están otorgando sin intereses. Esto no tiene intereses. Los intereses se van a pagar al final del plazo. Bueno, luego tenemos acá la S mayúscula, que significa el monto. ¿Dónde localizo el monto? ¿En qué parte voy a localizar el monto? Siempre, como este monto va a ser exactamente localizado valor al final del plazo, quiere decir
que esto tiene que estar ubicado hasta acá. Por ejemplo, si nosotros pactamos que vamos a pagarlo el 31 de diciembre del año 2022, esta fecha es la fecha de vencimiento, es exactamente lo mismo como la fecha final. Entonces, acá, el banco, o cuando yo estoy pagando mi deuda, voy a pagar los 10,000, quiere decir que 10,000 más los intereses que se generaron. Vamos a colocar un caso hipotético. Por ejemplo, hubiesen ganado 2,000 quetzales de intereses, por ejemplo. Quiere decir que el monto, su valor va a ser la sumatoria de el capital más los intereses, que van a ser igual a los 12,000 quetzales. ¿En qué momento se generaron estos 2,000 quetzales? Desde la fecha de, esto es igual a decir fecha de emisión, ¿sí? O fecha inicial, hasta la fecha de vencimiento o la fecha final. El monto, toda la vida va a ser mayor que el valor inicial. Siempre, siempre, es decir que acá, este es el valor de su emisión, el momento en el cual se adquiere la deuda. Al final del plazo, vamos a identificar el monto, que es, este monto es el capital más los intereses. Ahora bien, en esta parte debemos de tener un poquito de cuidado, porque esto es como la parte más, diría yo, como álgida, porque es donde nosotros nos confundimos. Por eso es de que acá yo les estoy colocando todo esto y lo vamos a ir alimentando poco a poco como va pasando nuestro curso, vamos a ir colocando más datos. Si nos indica, se realizó un préstamo de 10,000 quetzales, ese préstamo es precisamente ese capital que se otorgó en ese momento. ¿Qué voy a determinar si me indica cuánto va a cancelar al final del tiempo? Quiere decir que yo lo que tengo que determinar es un monto. ¿Por qué? Porque yo no puedo determinar un valor menor, es decir, el banco no me va a dar un descuento. El banco lo que quiere es ganar, por lo tanto, quiere decir que yo le tengo que devolver su capital más los intereses que generó durante el tiempo. Por eso es de que el capital todo el tiempo se encuentra localizado al inicio del tiempo y el monto toda la vida va a estar al final del tiempo. Es decir, el monto siempre, siempre será mayor a su valor de emisión. Por favor, tienen que tener mucho cuidado con eso. Esto es como, según experiencia he visto en los años, cuando estamos realizando laboratorios, inclusive en el examen, me doy cuenta que realmente el concepto de esto no lo logran comprender. Entonces, por eso les digo, presten atención en clase. Acá es donde les doy todos los tips y aquí es donde ustedes van a ir comprendiendo cada uno de los temas y en este caso la simbología. Bueno, vamos a continuar con la simbología. Luego, para generar estos intereses, pues es determinante conocer también cuál es el tiempo, es decir, N minúscula. N minúscula se va a representar como la expresión general del tiempo. Entonces nosotros acá podemos decir que esto es el tiempo o puede ser un plazo. Dependiendo cuál es el contexto que se está indicando, es así como nosotros lo vamos a identificar. En esta parte del tiempo después vamos a ir explicando específicamente esta parte del tiempo, pero por el momento les puedo indicar de que el tiempo nosotros lo podemos expresar, por ejemplo, en días, en meses y puede ser también en años. Entonces,
Cuando estamos determinando en meses, no hay problema, porque nuestro factor siempre va a ser el número de meses que tiene el año. Y los años son de forma exacta, pero luego les explico. Y los días, acá vamos a encontrar que existen dos métodos para la evaluación. Anteriormente nosotros utilizamos 4 métodos, como lo indica acá en nuestra N, en el cual tenemos entre paréntesis el método exacto, lo cual vamos a emplear, el ordinario, que son los 2 métodos vigentes hasta el momento, y el método de las obligaciones o el método mixto. Esos 2 últimos mencionados, nosotros ya no los aplicamos en nuestro curso porque esos no se adaptan a nuestro sistema financiero guatemalteco. Por lo tanto, los únicos que vamos a aplicar va a ser el método exacto, en el cual nosotros aplicamos los 365 días del año o 366, dependiendo si el año es normal o el bisiesto. Y los 360, que es un año comercial. Bueno, entonces eso va a ser solamente con base a los 2 métodos, el exacto y el ordinario, que eso después lo voy a puntualizar. Esa parte del tiempo lo voy a explicar de forma individual al concluir toda la simbología. Ahora bien, este tiempo, ¿para qué nos sirve? Este tiempo nos va a servir para identificar cuánto tiempo duró esa inversión o ese préstamo. Bueno, ¿cómo lo vamos a cuantificar? Si acá estoy con fecha, ya tengo una fecha, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que determinar cuántos días existen desde acá, desde la fecha de emisión hasta su fecha de vencimiento. Y eso va a ser donde yo le voy a dar valor a N. Eso es cuando estoy en función de los días. Pero cuando me están otorgando meses, yo solamente tomo los meses sin calcular cuántos días tenga porque no me va a servir, y aún más los años, y se van de forma exacta. Bueno, para esto es el tiempo, para saber cuánto tiempo dura esta obligación o esa inversión. Pero también nosotros vamos a necesitar conocer cuánto se genera en esa obligación. Para eso nosotros utilizamos o aplicamos la I mayúsculo. ¿Esto qué significa? Que son los intereses. Pero la I mayúscula, esto representa los intereses en quetzales o los intereses en cantidades. Quiere decir que estos intereses van a ser exactamente esto que nosotros tenemos acá. Ya va a ser la parte monetaria que nosotros vamos a presentar, es decir, bueno, si se ganaron 1,000, 2,000, 500, 200, qué sé yo, cuánto de intereses en quetzales, es así como nosotros vamos a representarlo en esta simbología. Pero para que se puedan generar estos intereses, definitivamente nosotros vamos a necesitar la tasa de interés, que es la última que nosotros vamos a encontrar. Esta tasa de interés siempre está representada en porcentajes. Todo el tiempo, es decir, que nos va a describir la tasa de interés simple es del 5%. Entonces quiere decir que esto, la I minúscula, nos va a permitir identificar ese 5%, y el producto de ese 5% que va a ser aplicado sobre el capital, o sobre la inversión, o sobre el préstamo, o dependiendo cuál sea el problema, es el que nos va a permitir determinar estos intereses, pero en valores. No sé si me están comprendiendo hasta el momento. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Si tienen dudas, jóvenes, si hay algo que no comprenden, por favor, pregunten. Bueno, hasta el momento, el interés simple solamente vamos a aplicar esta simbología. Vamos a iniciar siempre de lo sencillo, después vamos a ir a lo complejo, pero eso va a ir progresivamente desarrollándose.
Bueno, ya voy a borrar, no sé si ya copiaron. Sí, gracias. Licenciada, Licenciada. Muy bien, bueno. licenciada, perdone. ¿Qué manda? Ay, ya borró. Solo fíjese que no sé si se me podía aclarar, es que siento que no me quedó bien muy claro la diferencia dentro del interés que está representado con la I mayúscula y la tasa de interés que está representado con la I minúscula. Perdón. Muy bien. Bueno, la tasa de interés, esto, bueno, aquí no lo presentamos, pero la tasa de interés, por ejemplo, acá hubiese sido del 20% de los 10,000 quetzales, quiere decir que acá, creo que justamente nos da 2,000, ¿verdad? ¿Me puede colocar ahí 10,000 por punto 20? Si nos da 2,000. Sí, Sí nos da, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces quiere decir que si acá nos indica la tasa de interés es del 20%, esto quiere decir que es precisamente, si ya lo convierto en decimales, se convierte en 0.20, es decir, acá, esta tasa de interés que ya se convirtió en decimales, que es lo que yo vi acá, es exactamente lo mismo, me permitió generar este porcentaje, me genera estos 2,000, que estos 2,000 los voy a representar en quetzales, porque la tasa de interés no es la que se reconoce, no es la que se paga, sino que es la que permite determinar el dinero que se va a pagar al final del plazo. No sé si le logré explicar, disculpe. Sí, licenciada, ahí estamos, ahí ya la entendí. Muchas gracias. Vale, muy bien. Tanto la tasa de interés como el tiempo lo voy a explicar por separado. En este mismo momento voy a empezar con el tiempo para que podamos ver cómo funcionan esos métodos, tanto el exacto como el ordinario. Bueno, vámonos con el cálculo del tiempo. En esta parte del cálculo del tiempo, yo les había indicado que el tiempo en su expresión general es igual a la n. Entonces, pero el tiempo está, yo les dije que puede ser representado en días, puede ser representado en meses y puede estar representado en años. Depende del contexto de nuestro problema. Cuando estamos representando, en este caso, nosotros representamos en días, es cuando nosotros vamos a aplicar los métodos, pero los métodos del tiempo. Donde yo les indicaba que existe el método exacto, solo vamos a aplicar este, y el método ordinario. Esto es precisamente lo que vamos a ver en este momento. Cuando aplicamos los meses, les voy a explicar de una vez los meses para que de una vez puedan observar y sea mucho más fácil para ustedes. En los meses, vean, es bastante sencillo. Cuando nos indican la inversión tiene una duración de 20 meses, entonces ustedes solo escuchan que son meses, por favor, no transformemos esos meses y cuántos días tengan, no nos importa. Solo tomemos n, va a ser igual. ¿Cuántos meses me indica? Son 20. Perfecto. Pero si yo lo dejo de esta manera, me está indicando que son 20 años. Ahora bien, el factor de los meses siempre va a ser
el número de meses que contiene el año, es decir, que nuestro parámetro va a ser el año. Y quiere decir que si el año tiene 12 meses, mi factor o el divisor va a ser 12. Si yo pongo acá y me indican mi tiempo de inversión son 12 meses, y si yo lo divido dentro de 12, ¿esto qué significa? Que tenemos un año. Entonces, nosotros acá, a la hora de dividir, ya nos está dando directamente si solo es un año, si son año y medio, 2 años. En este caso, acá nosotros tenemos 1 año y 8 meses. Pero, como en el cálculo nos van a dar un montón de decimales, yo luego cuando estemos calculando dentro de la fórmula les voy a explicar cuál es la manera más sencilla para no equivocarnos, porque acá no podemos aproximar o no podemos dejar de utilizar una parte de los decimales porque nuestro resultado nunca va a ser exacto. Bueno, esto es en función de los meses. Por ejemplo, si nos indica y el tiempo de la inversión o el préstamo se realizó para 18 meses. Bueno, nosotros por lógica sabemos que los 18 meses a la hora de identificarlo es 1 año y medio. Y si nosotros lo calculamos dentro de nuestra calculadora, nos damos cuenta que esto es igual a 1.5, que es igual a 1 año y medio. Acá en 1.5 han cometido muchos errores los compañeros y de una vez se los digo, para que ustedes tampoco se vayan a equivocar. Acá, cuando nos indica 1.5 no quiere decir que es 1 año y 5 meses, no, es 1 año y la mitad del otro año, es decir, 1 año y 6 meses. Cuando observan que la inversión indica de 1 año y 5 meses y se les ocurre colocar esto, 1.5, error, porque ahí le están aumentando un mes que el problema no les indica. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Cuando nos den los meses, solamente veamos cuántos meses son 20. ¿Cuántos meses son? Son 12, son 18. Ah, perfecto. Entonces, siempre que sean meses, yo voy a colocar mi parámetro, van a ser el número de meses que contiene el año. El año tiene 12 meses, perfecto. Entonces, eso me va a permitir identificar, bueno, si es 1 año, en este caso, acá es 1 año y medio, y acá a la hora de dividir, me dan, alguien que lo divide ahí, por favor, 20 dividido 12. 1.66. 1.66, pero tiene más decimales, ¿no? Sí, es periódico. ¿Cuánto le da? Hasta 7, creo yo. Sí, hasta 7. 2, 4, 6, 7. Bueno, entonces vean, en esta parte, en el primer ejemplo, debemos de considerar que nunca vamos a aproximar. ¿Por qué? Porque nosotros, si aproximamos, entonces nuestro resultado no va a ser exacto. Nunca vamos a aproximar, sino cuando nosotros lleguemos hasta el resultado final. Dentro de todo el proceso, se debe de aplicar el 100% de los decimales que nos dé nuestra calculadora. De hecho, hay que tener la configuración de los 9 dígitos. Ahora, otro problema, que a veces hacemos nuestros cálculos en Excel y dejamos habilitados todos los decimales que quiera darnos o cómo esté configurado, ¿verdad? Y entonces, entre más decimales tenga, como esto se va extendiendo, quiere decir que nuestros datos van a ser mucho más aislados a el resultado que nosotros vamos a obtener si solamente aplicamos 9 dígitos. Bueno, eso es lo que hay que observar siempre. Esto es cuando nosotros estamos con los meses. Ahora, ¿qué pasa cuando son años? En los años es diferente. Por ejemplo, si nosotros indicamos si la inversión es de 1 año y medio, quiere decir que esto va a ser igual a 1.5, y si nos indica que la inversión es igual a 2 años, quiere decir que yo solamente coloco n igual a 2. Es decir, acá no me complico en los años, es bien fácil, porque no tengo que colocarle ningún factor, porque acá no necesita.
el factor, es decir, su máxima expresión en el tiempo dentro de nuestra unidad va a ser los años. La forma más pequeña de expresar el tiempo van a ser en días. Si aquí me están dando años, no tengo por qué transformar los años en qué meses son, no me interesa. Solamente se me indican 2 años, n igual a 2. Porque los años son exactos. Acá no importa si el año fue normal, si en el año fue bisiesto, acá ya no nos va a importar. Solamente agregamos el tiempo según el caso que nos estén presentando. Esto es bastante, digamos, la parte más sencilla. En los días que nos vamos a enfocar ahora, vamos a borrar ahí. Espero que hayan copiado, voy a borrar. Bueno, en su documento, jóvenes, van a encontrar en la página número 2, encontramos la expresión del tiempo. Nosotros acá, originalmente, cuando estábamos observando este tema, y antes de que se hiciera esa actualización del pensum de estudios, nosotros teníamos, hace 2 años todavía aplicamos tanto la expresión de T como la expresión de H. En donde H nosotros solamente lo aplicamos para el método de las obligaciones y el método mixto. Ambos se contabilizaban todos los meses de 30 días. Sin embargo, esto nosotros ya no lo utilizamos. Nosotros acá no aplicamos estos 2 métodos porque no se utiliza dentro de nuestro sistema matemático, aunque de alguna manera existen, pero no son, en este caso, no son los bancos, sino que podrían ser prestamistas los que aplican, porque recuérdense muy bien que ellos hacen cobros de, no sé si ustedes están enterados, pero hacen cobros semanales, o inclusive ellos es decir, que dentro de un mes posiblemente realicen hasta 5 cobros. Es decir, que dentro de... Pero eso no está aprobado ni no está regulado, inclusive puede ser hasta un delito de usurar o ser tan usurero y cobrar una tasa de interés superior a la que realmente está, no está regulado completamente, pero sí existe como un delito de cobrar una tasa alta de interés por el préstamo que se efectúa. Sin embargo, ellos lo realizan, cobran hasta el 25 o el 20% de interés de forma semanal por lo que ellos prestan. Es decir, que ellos no existieran si la gente no hiciera ese tipo de préstamos. Pero ahí es donde sí podríamos aplicar estos métodos, pero eso no está regulado. Por lo tanto, por eso es que se excluyó. Entonces, ahora solamente aplicamos nosotros acá con la simbología T, en el cual nosotros vamos a expresar el tiempo según calendario. ¿Qué quiere decir acá? De que nosotros vamos a tomar, si es con base a lo establecido dentro del calendario, si yo me voy a revisar en el año 2022, el año que nosotros estamos
o el año vigente, en el mes de enero. Enero tiene 31 días. Todos los años, enero tiene 31 días. Ahora, nos vamos a febrero. Febrero, ¿cuántos días tiene si estamos hablando del año 2022? 28. Correcto, 28. Estacionémonos acá, por favor. Acá para nosotros es importante tener mucho cuidado cuando el año es normal y cuando el año es bisiesto. ¿En qué momento debo observar si febrero tiene 28 o tiene 29 días? En principio, nosotros sabemos que el año bisiesto se cumple cada 4 años. Y también sabemos que los años bisiestos son años pares. Pero eso sí, recordar que no todos los años pares son años bisiestos. Una muestra de ello es, por ejemplo, nosotros estamos en el año 2022 y si sabemos muy bien que cada 4 años se va a dar el año bisiesto, si yo hago el cálculo así de forma rápida, solo tomo el año, lo divido entre 4 y me dan, denme el resultado, por favor. $505.5. 505.5. Muy bien. Vean, si el resultado que yo tengo acá no es número exacto, acá tengo un decimal, esto no es un año bisiesto. Pero si regreso al año 2020 y lo divido dentro de 4, esto me da 505. Hagan el cálculo, por favor. Así es, licenciada. Sí, licenciada. Correcto. Entonces, cuando yo tengo acá un año par y en algún momento realmente no me va a costar identificar si es año normal o es año bisiesto, este es un año normal, porque el resultado no fue exacto, fue con decimal. Ahora acá, como el resultado fue de forma exacta, quiere decir que este sí es un año bisiesto. Generalmente tenemos problemas porque nos confundimos y llegamos a un punto donde este es un año par. Bueno, ¿es año normal o es año bisiesto? Sencillo. Bueno, a mí me enseñaron que como el año bisiesto es cada 4 años, bueno, tomo el año que quiero averiguar, lo divido dentro de 4 y yo ya sé que es precisamente un año normal, no es un año bisiesto. Quiere decir que en el año 2024, este sí es un año bisiesto, porque acá nos tendría que dar como resultado 506. Bueno, esa es la forma como nosotros tenemos que identificar en febrero. Si en febrero nosotros tenemos acá, si es un año normal, nosotros sabemos que siempre va a ser de 28 días. Pero si fuese el año 2020, el que estuviera indicado acá, febrero del año 2020, yo ya sé que acá no debo de aplicar los 28 días, sino que son 29 días. Y si fuera febrero del 2024, también sé que aquí va a ser 29 días. Pero estamos en 2028, quiere decir que yo voy a colocar febrero igual a 28. Bueno, continuemos. Entonces, la expresión de T siempre va a ser según calendario. Ya nos detuvimos en febrero, ahora nos vamos para marzo. Marzo según calendario, y esto no cambia, lo único que nos marca cuando el año bisiesto se da es febrero. Solamente este mes, de ahí todo lo demás es exactamente lo mismo. De ahí nos vamos para marzo, marzo tiene 31, luego si nos damos cuenta, abril según calendario, no importa el año que sea, abril tiene 30, luego nos vamos para acá, luego nos damos cuenta que mayo tiene 31, luego nos vamos para junio, tiene 30, julio tiene 31, luego agosto, vamos para acá por favor. Agosto, según calendario, revisen, tiene 31. Septiembre, toda la vida ha tenido 30 días. Octubre
Toda la vida ha tenido 31 días, noviembre tiene 30 días y diciembre tiene 31 días. En un calendario normal y en un calendario bisiesto, estos meses, todos estos meses, como los que nosotros vemos acá, y enero, tienen los mismos días, nunca cambian. Solamente donde nos refleja ese cambio va a ser en el mes de febrero, en el cual nos marca si es año normal 28, si es un año bisiesto es 29 días. Si de repente se me ocurre, estoy en el año 2023 y yo me pregunto, ¿ese es un año bisiesto, es un año normal? Definitivamente es un año normal. ¿Por qué? Porque ni siquiera cumple el primer principio en donde debe ser número par. ¿Es un número impar? No tengo nada que discutir. Yo sé que es un año normal. Bueno, ahora bien, esto es cuando nosotros sabemos que T es la expresión del tiempo según el calendario. A eso se refiere. ¿A qué? Nosotros debemos de tomar los meses, los días, perdón, según calendario. Enero tiene 31, perfecto. Lo debo marcar. Solo esto va a ser el que me va a costar un poquito. De ahí lo demás es exactamente lo mismo. No hay más que hacer. Si se dan cuenta, en nuestro documento tenemos cómo se calcula si es un año bisiesto o es un año normal. Aquí yo se los expliqué, les dije, primero tiene que ser, si me da la duda, primero tiene que ser un año par. Lo divido entre 4. ¿Por qué dentro de 4? Porque yo sé que el año bisiesto es cada 4 años. Por lo tanto, lo divido. Si el resultado es exacto, es bisiesto. Si no, es un año normal. No hay más que hacer. Luego, vamos de una vez con los métodos, vamos al exacto. Primero quería explicarles cómo se determina cuando nosotros tenemos la expresión del tiempo según calendario. Aquí ya se los dije, ahora nos vamos con los métodos. Estos métodos solamente nos van a servir cuando estemos contabilizando días entre fechas. Es decir, que si la inversión se realizó el 1 de enero del año 2022 al 30 de octubre del año 2022, si se dan cuenta, ahí nos están dando fechas. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar los días entre fechas. Para eso nos va a servir todo esto que he explicado acá. Bueno, voy a borrar jóvenes. Bueno, vamos jovencitos. El método exacto es con el que vamos a arrancar ahorita. Método exacto. En nuestro contenido, vean si nosotros observamos acá, por favor, en nuestro contenido indica, estamos en la página número 3, por favor, de nuestro documento. Este método tiene como expresión el tiempo T dividido 365 o T dividido 366. Donde T indica que ha de contar los días entre fechas tomando los días según calendario, como lo habíamos dicho. Si está incluido enero, enero tiene 31. Si está incluido marzo, marzo tiene 31. Si está incluido septiembre, septiembre tiene 30. Y así sucesivamente como lo estipula el calendario. Pero teniendo como denominador 365 cuando es un año normal, o 366 cuando el año sea bisiesto. Es decir, que cuando febrero tenga 29 días, ese día que nosotros estamos incluyendo de más, su denominador va a ser 366. Y solo en este caso
solamente cuando febrero tenga 29 días, es decir, cuando esté incluido, sí, y solo si al menos un día del mes de febrero es tomado dentro del conteo de el tiempo. Vamos a ver cómo funciona esto. Veamos el cálculo de un año normal. Por ejemplo, ahí en su documento tienen un ejemplo bastante amplio, pero aquí lo vamos a hacer de forma resumida. Entonces acá veamos lo siguiente. En el método exacto hay dos condiciones. Primero, si yo estoy contabilizando el tiempo de un año normal, por ejemplo, vamos acá por favor, tenemos una obligación y venimos y realizamos un préstamo. Entonces, la fecha de emisión de ese préstamo es hoy. Pero mejor coloquemos otra fecha. Por ejemplo, es el 30 de enero del año 2022. Y la fecha de vencimiento, coloquémosle la fecha de hoy, 9 de julio del año 2022. Esta es la fecha de vencimiento, es la fecha máxima de pago. Bueno, entonces nos vamos a preguntar, bueno, ¿cuántos días y cuánto tiempo me va a durar esta obligación? Tengo que contar el tiempo que está contenido desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento. Ahora bien, dentro de las condiciones en nuestro sistema financiero, según la Superintendencia de Bancos, nosotros debemos de contar o incluir ya sea solo la fecha de emisión o solo la fecha de vencimiento para el pago de intereses. Es decir, o se paga el día que se va a emitir la deuda o el préstamo, o se paga el día en el cual se va a vencer. Entonces, no se pagan intereses de los dos días, el día que se emite la obligación y el día que se está pagando. Pues uno o es otro. Pero nosotros acá no podemos dejar en libertad en decir, bueno, ustedes vean cuál es el que quieren tomar. No. Acá, por efectos académicos, el primer día, la fecha de emisión es la que nosotros no vamos a incluir para pago de intereses. Pero el último día sí. ¿Cómo se da eso? Por ejemplo, vean, la fecha de emisión es el 30 de enero del año 2022. Vamos a contabilizar allá. Vamos acá. Contabilicemos el tiempo. Estamos en enero, perfecto. Aquí nos dice, yo debo de iniciar desde el mes en el cual se está emitiendo el documento. O en el mes pequeño, es decir, que yo voy a tomar del menor al mayor. En enero, según mi calendario, indica que tengo 31 días. ¿Es correcto, jóvenes? Sí, Lili. Sí. Entonces, voy acá, le voy a restar, ojo, le voy a restar desde la fecha de su emisión. La fecha de emisión, ¿cuándo es? 30 de enero. Quiere decir que acá voy a colocar esa fecha de emisión, es la fecha 30. Cuando yo hago la diferencia entre 31 menos 30, me queda un día. Aquí puedo demostrar que el primer día, el día de la emisión, no está incluido. ¿Por qué? Porque el 30 de enero se emitió. Si yo lo hubiese incluido, quiere decir que hubiera incluido el 31 y el 30. ¿Cuánto hubiese tenido acá? 2 días. Y solamente tengo un día. La forma más fácil, práctica y sin tanto que analizar es para excluir ese día en este cálculo de una vez se efectúa. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero observo en qué mes se emitió la obligación. Enero, perfecto. ¿Cuántos días tiene enero según calendario? 31, perfecto. Me voy otra vez acá y reviso. Bueno, ¿en qué fecha se emitió ese
esa obligación? El 30 de enero, perfecto. Entonces acá coloco menos 30, es decir, los 31 días que tiene el calendario, menos la fecha de la emisión, que es 30, aquí lo anoté, 31 menos 30 es igual a 1. Aquí yo no incluí, si yo hubiese incluido la fecha de emisión, tendría que haber incluido el 30 y el 31. Hubiese tenido acá 2 días. No sé si lo están comprendiendo, jóvenes. Sí, Lick. Sí, Lick, solo una duda, ¿por qué no se toma en cuenta el día de la emisión? Según la normativa de la Superintendencia de Bancos, es de que no se deben de pagar los intereses o se pagan los intereses solamente de la fecha de emisión o se pagan los intereses de la fecha el día en que usted tiene que pagar su deuda. Entonces usted solo tiene que pagar un día, es decir, que todos los días que están acá sí los paga, pero la fecha de emisión se debe excluir o se debe excluir la fecha de vencimiento. Entonces nosotros, para efectos académicos y para que estandaricemos nuestro proceso, vamos a excluir automáticamente la fecha de emisión. Entonces, nosotros nos tenemos que apegar a lo regulado por la ley de bancos, y la ley de bancos establece que el banco solo debe de cobrar los intereses de este día, o lo debe incluir este día o incluye este. Tienen que excluir cualquiera de los dos, ya sea de la emisión o la fecha de vencimiento. Pero nosotros, para que estandaricemos, si no, no nos va a dar nuestro resultado de forma igual. Entonces, por eso es de que estamos estandarizando que el primer día vamos a excluir y el último día sí lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, es por eso que nosotros estamos excluyendo la fecha de emisión. Gracias, licenciada. Bueno, entonces veamos. Continuemos para que tal vez nos va a ayudar un poquito más ir anotando los demás meses. Vámonos a febrero. Febrero es un año, 2022 es un año par, ya vimos que no es un año bisiesto, quiere decir que febrero tiene 28 días. ¿Cuántos días tiene marzo, jóvenes? 31. 31. Muy bien. ¿Cuántos días tiene abril? 30. 30. Muy bien. Abril. ¿Cuántos días tiene mayo? 31. 31, Muy bien. Junio tiene 30, 30. y julio. 31, 31. 9. Voy a colocar 9. los días hasta donde está nuestra fecha de vencimiento y tenemos únicamente 9 días. Entonces, para la compañera que me hizo la pregunta, aquí, si se da cuenta, compañera, estoy incluyendo el 100% de los días del mes de julio para la fecha de vencimiento. Es decir, aquí entró en el conteo los 9 días, incluyendo ese día en el cual se debe cancelar esa obligación. Entonces, acá incluimos la fecha de vencimiento, pero excluimos la fecha de emisión. De esta manera es la forma más práctica de hacer la sumatoria y los cálculos de los días. Solo sumen, por favor, y me indican cuánto es. 160. 160. Muy bien. No sé si están comprendiendo esta parte, jóvenes. Sí. Philip, Va, muy bien. La compañera que me cuestionó hace un momento, le pregunto, no sé si estamos bien. Sí, licenciada, es que la ley de bancos nos da como que un día de gracia, podría decirse, ¿verdad? Es Por correcto. eso no se toma en cuenta uno, ya sea el de emisión o de vencimiento. Sí, Pero solo sí. que ahí, solo que ahí es opcional porque no dice que se debe tomar la fecha de emisión o la fecha de vencimiento, no establece. Entonces establece que puede ser cualquiera de los 2 días, únicamente un día se debe de tomar para el pago de los intereses. Pero nosotros acá, si dejamos, bueno, ustedes tomen si quieren la fecha de emisión y si quieren la fecha de vencimiento, si dejamos esa libertad,
cuando tengamos un cálculo dentro de un año bisiesto, no nos va a cuadrar los datos. Entonces, vamos a tener discrepancia en nuestros resultados, pero para efectos académicos sí estandarizamos de una manera. Para nuestra evaluación se estandariza así como lo estoy explicando acá. Gracias, licenciada. Sí, me quedó claro. Muy bien. Bueno. Voy a borrar y vamos a colocar otro ejemplo. Siempre estando con el método exacto. Si se dan cuenta, es así como se debe tomar. Ahora, ¿qué sucede si en el caso nosotros llegáramos a tener, por ejemplo, un caso como este? Veamos. Ahorita ya vimos que nuestro factor fue 365. ¿Por qué? Porque nosotros acá, a la hora de determinar cuánto fue el resultado, 160, ¿verdad? 160, esto fue el valor de, en este caso, quiere decir que el tiempo en su representación va a ser n igual a 160. ¿En qué momento aplico uno u otro? Desde el momento en que yo identifico que si el año es normal, mi factor va a ser 365. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contabilizamos, primero nos dimos cuenta que febrero, dentro del tiempo, nosotros sí incluimos efectivamente los 28 días. Pero este año 2022 era un año normal, por lo tanto, febrero no va con 29 días y entonces acá nuestro denominador va como 365. Bueno, trasladémonos de este lado. Por ejemplo, tenemos otro caso. Emisión. Tenemos vamos a ver. Coloquemos la misma fecha, pero solo que de diferente año. 30 de enero del año 2020. De la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, para que no sea tan largo, vamos a colocarle 25 de mayo del año 2020. Veamos lo siguiente. En nuestro documento debemos de observar bien cuáles son las condiciones cuando un año es normal y cuando un año es bisiesto. En el año 2020 es un año bisiesto, ya lo habíamos calculado y efectivamente lo detectamos. Ahora, ¿qué pasa? Nos vamos con el mismo procedimiento del otro lado, solo que voy a borrar aquí. Entonces acá quiero saber cuánto tiempo tenemos. Entonces nos vamos para enero, porque estamos iniciando en enero. Enero, según calendario, tiene 31 menos 30, su fecha de emisión, esto va a ser igual a 1. Nos vamos a febrero. Febrero del año 2020. Les pregunto, jóvenes, ¿cuántos días debería de agregar si estamos hablando del año 2020, según el calendario de febrero? 29. Es correcto. Entonces, acá lo único que teníamos que hacer es, bueno, si tengo duda, año 2020 dividido 4, esto me da 505. Es exactamente, acá, es como yo debo de observar. Lo divido, si veo que es un año par, solo lo divido dentro de 4. Si al dividir me da un número exacto, quiere decir que es un año bisiesto. Entonces febrero tiene 29 días. Luego nos vamos para marzo. Según marzo tiene 31 días. Abril tiene 30 días. ¿Y cuántos días de mayo debería de tomar? 25. Es correcto, solo los 25 hasta la fecha en la cual llega su vencimiento. Suma acá, por favor. 116, licenciado. 16. Muy bien. Ahora, veamos. 116, licenciada. Muy bien. Estoy en un año
bisiesto, dentro de mi conteo está el 100% de los días del mes de febrero. Y nuestro contenido nos indica, leámoslo otra vez, por favor. Cuando el año sea bisiesto, es decir, febrero de 29 días, indica si y solo si al menos un día del mes de febrero es tomado dentro del conteo del tiempo, es decir, que si al menos un día del mes de febrero está incluido en estos 116 días, y aquí nos damos cuenta que febrero está todo el mes, por lo tanto, no existe ni una sola duda que nuestro factor va a ser 366. No sé si estamos comprendiendo. Sí, licenciada. Licenciada. Va, muy bien, excelente. Bueno, vamos a colocar otro ejemplo. La fecha de emisión que sea el 28 de diciembre del año 2019 y la fecha de vencimiento que sea el 1 de febrero del año 2020. Determinen eso, por favor. ¿Cómo nos quedó, jóvenes? 35, Li. 35. 35, Li. Bien, bien. Muy bien. ¿Entendido? 366. 366. ¿Los demás? ¿Qué opinan? 365. 365. ¿Alguien más? Una consulta, licenciada, tal vez ahí no habría que haber hecho primero lo del 2019, los 3 días, 365, y luego el 2020, 32 días, dividido 366. No. Se contabilizan todo el tiempo en conjunto. El cálculo, porque cuando hacemos el cálculo tomamos el 100% del tiempo, no importando de qué año sea, tomamos el 100% del tiempo. 366. Se toma 365 porque en el plazo no abarca el día 29 de febrero. Veamos. Sería 366 porque toma un día de febrero. Es correcto. Muy bien. Veamos acá, jovencitos. Iniciamos diciembre de 2019. El 2019 es un año normal. Es un año impar, no existe ni una duda. Diciembre del año 2019. Acá nosotros tenemos, según nuestro calendario, tenemos 31 días, menos la fecha de emisión de 28. ¿Cuánto nos queda acá? 3. Excelente. Vamos a enero. Ahora estamos 2020. ¿Año bisiesto? Correcto. Como termina hasta el 1 de febrero, entonces enero quiere decir que se va completo. No hay más que hacer. Febrero. Año bisiesto.
¿Cuántos días tenemos? Un día. Entonces acá quiere decir que tenemos, según nuestra teoría, leamos otra vez, jóvenes, nos indica. Cuando el año sea bisiesto, es decir, febrero de 29 días, dice, sí y solo sí, al menos un día del mes de febrero es tomado dentro del conteo del tiempo, nuestro denominador debe ser 366. Aunque nosotros no tomamos todo el mes completo, es decir, no tenemos los 29 días acá, pero ahí nos indica de que al menos un día del mes de febrero puede ser el 1 de febrero, o podría ser el 29 de febrero, pero que febrero contenga al menos un día en este mes, dentro de este conteo del tiempo que ustedes hicieron de 35 días, perdón. Dentro de esos 35 días esté contenido al menos un día del mes de febrero y cumple la condición. Por lo tanto, aquí mi denominador va a ser 366. No sé si están comprendiendo. Sí, licenciada, se comprende. Muy bien. ¿El compañero que me había preguntado? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Bueno. No sé si tienen alguna duda al respecto. Lick, disculpe, si fuera, digamos que inicia en el 2020, digamos inicia el 25 de febrero de 2020 el plazo y termina, digamos, el 1 de febrero del siguiente año, ¿cómo lo tomaríamos? ¿Lo tomaríamos como el año bisiesto? Es que ahí la clave es esto, Julio. La clave es esto. Si dentro de el conteo del tiempo, es decir, esto, usted tiene o incluye al menos un día del mes de febrero del año bisiesto, usted debe de colocar 366. Si no incluye, si solamente se quedó, aunque el año sea bisiesto y solamente quedó hasta el 31 de enero del año 2020, que es un año bisiesto, su denominador va a ser 365. Aunque usted inicie en febrero del año 2019, ahí no importa, porque febrero del año 2019 es un año normal. No nos afecta en nada, pero en el año 2020 sí, como le digo. O puede ser otro ejemplo. Veamos acá. Les voy a poner otro ejemplo. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Por ejemplo, la fecha de emisión pudo haber sido, vean, 28 de febrero, perdón, del año 2022. Y su vencimiento hubiese sido 25 de mayo. Voy a borrar. Veamos otra vez. Febrero, ya estamos. Bueno, coloquemos el año 2020, perdón. Aquí nos va a dar exactamente lo mismo. 2020. Febrero, iniciamos con el 28, pero febrero, según es un año bisiesto, quiere decir que tiene 29 días, según calendario. Pero la emisión es el 28, quiere decir que aquí tengo un día todavía. Aunque si se dan cuenta, nosotros ya estamos al final del mes de febrero. Pero a la hora de incluir en el tiempo, tenemos un día del mes de febrero. Entonces acá ya solo complementamos con lo demás, marzo 31, abril 30 y mayo 25. Por favor, súmenme estos días, por favor. 107. Muy bien, 107. Ahora vean, dentro de nuestros cálculos de estos 107 días, nosotros tenemos del año bisiesto, tenemos un día del mes de febrero. Por lo tanto, ese día me obliga a aplicar el denominador 366. Perdón, a mí me da 87.
Ah, Sí, 87. 87. Muy bien, ahí estamos. Entonces, ese día del mes de febrero es el que me obliga a colocar 363. Pero ojo con esto. Por ejemplo, si este fuese el caso, 29. Febrero, año bisiesto, tiene 29 según calendario. ¿Cuánto es la fecha de emisión? 29. Muy bien. Entonces acá vengo y aplico 29. 29 menos 29 me da 0 días. No tengo ni un solo día. Es un año bisiesto, todo esto sí es un año bisiesto. En el conteo me da 86 días. Ahora les pregunto, ¿está bien que sea 86 dividido 366? No. No. No le un día. Es correcto, porque nosotros, la condición es que dentro de estos 86 días exista al menos un día del mes de febrero del año bisiesto. ¿Hay dudas, jóvenes? No, licenciada. Muy bien. Cada que tengan dudas, me preguntan, por favor. A ver, si se surge alguna inquietud, pregunten, por favor. Bueno, vamos para acá, por favor. Vamos a borrar. Bueno, el método exacto es el que nosotros en este momento ya verificamos. Ahora, ¿qué pasa con el ordinario? El ordinario es sencillo, es lo más fácil del mundo. Vamos con en la página número, les digo, jovencitos, método ordinario está contenido en la página número 4 del documento que les compartí. Veamos. Nosotros acá tenemos que en el conteo de los días, según el método ordinario, en este método contiene como expresión del tiempo 300, es decir, T 360. Donde te indica que ha de contar los días entre fechas, tomando los días según calendario. Pero teniendo como denominador 360. Aquí, ojo con esto. En el método ordinario nosotros hacemos exactamente el mismo mecanismo. ¿Qué hacemos? Contabilizamos los días entre fechas, contabilizamos los meses en un calendario, pero nuestro denominador va a ser 360. Aquí no existe otro denominador fuera de este denominador del año comercial. Es decir, que nosotros solamente, si el año es normal, 360. Si el año es bisiesto, 360. Es decir, aquí no nos importa, no identificamos si el año es normal o si el año es bisiesto. Con que diga que es ordinario, nosotros solo contabilizamos el tiempo dividido 360. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos acá emisión ...3 de febrero del año 2022, fecha de emisión, fecha de vencimiento, 25 de mayo, colocamos, 2022. Vale, veamos. Cuando me indique el problema, la evaluación del tiempo es a través del método ordinario, o nos indique a través del método, a través de interés simple, ordinario. Ya me indicó la palabra ordinario. Eso me está dando énfasis a que yo solamente ya no estoy investigando si el año es par, será que es bisiesto, será que es normal. No me importa, porque que con el hecho de que me indique que es el método ordinario, yo lo único que debo hacer es sumar estos días entre fechas. Vengo acá. ¿Dónde inicio? Es ordinario, perfecto. Inicia en febrero. Ni me interesa si es año normal, si es año bisiesto.
Febrero tiene, en el calendario tiene, en este caso, tiene 28 días, es un año normal, menos 3, esto me da igual a 25 días. Marzo tiene 31 días, abril tiene 30 días y mayo tiene 25 días porque solamente tomo los días que están incluidos para su conteo según su fecha de vencimiento. Suben ahí, por favor. 111. 111. Dividido 360 días. En el método ordinario, solamente nuestro denominador siempre será 360 días, no importando si el año es normal, si el año es bisiesto. Veamos otra forma. Veamos acá. Por ejemplo, cambiémosle aquí de ruta a esto. Vamos a cambiarle, convertámoslo en el año 2020. Ya sabemos que el 2020 es un año bisiesto. Muy bien. Me han avisado que hay un mensaje. Vamos a ver. Aquí nos acaba de enviar un mensaje el licenciado Jorge Luis Reina Pineda, que es nuestro coordinador del fin de semana. Nos indica acá, profesor y estudiantes. Ahora no puedo ver que. Ahí está. Profesor y estudiantes, buen día. La coordinación de la jornada fin de semana les da la más cordial de la bienvenida al segundo semestre 2022. Saludos. Bueno, les manda saludos el licenciado Jorge Reina, que es nuestro coordinador de fin de semana, jóvenes. Muy bien. Gracias. Bueno, jovencitos, continuamos porque hoy vamos a descansar a las 10 en punto. Hoy van a tener la dicha de descansar a las 10. Veamos acá. Le he cambiado únicamente el año. Entonces vamos acá, por favor. ¿Dónde nos va a cambiar? Estoy segura que nos va a cambiar en esta parte. Veamos. Iniciamos con febrero. Febrero es 2020, año bisiesto. Muy bien. Febrero tiene 29 días. Igual, el conteo, nosotros siempre vamos a tomar acá, si el año es normal, si el año es bisiesto, veamos febrero. Eso es lo único que nos importa. En donde no nos afecta es en el denominador. Entonces, febrero tiene 29 menos la fecha de emisión, que es el 3. Esto es igual a ¿cuántos jóvenes? 26. Muy bien, 26 días. ¿Quiere decir que acá, cuánto tendríamos entonces? 112. 112. Muy bien. Veamos. Si ustedes observan nuestro contenido donde nos explica el método ordinario, de ninguna manera nos hace énfasis a que si el año es normal, si el año es bisiesto, cuál es el denominador. No. No existe ninguna limitante. Por lo tanto, cuando nosotros estamos calculando nuestro tiempo, tomamos, en este caso, eso sí, observar que el calendario, si es el febrero, observar que febrero tenga los 29 días. Si es, entonces debemos de incluirlo acá. Para nuestro conteo, sí incluimos según calendario, respetando el año. Pero cuando expresamos el tiempo en su denominador, quiere decir que N va a ser 112 días dividido 360. Esto es derivado que el método es el ordinario, es decir, que nosotros tenemos un método de un año comercial. Entonces, la diferencia entre un método y otro, en el conteo del tiempo, en T, es lo mismo. ¿Dónde radica es? En el denominador. Donde nos causa un poquito de, digamos, de trabajo es cuando el método es exacto.
Cuando el método es ordinario, no, porque lo trabajamos como lo expliqué ahí y se acabó. Acá, aunque yo sé que incluí un año, 26 días del año bisiesto, correspondiente a febrero, son 26 días. Y vean, no importa, porque en este método no existe ninguna especificación para su aplicación. No sé si me han entendido, jóvenes. Sí, Sí, licenciada. Muy bien. Bueno, jovencitos, vean. Cuando yo les hablaba de que el tiempo se calcula en días, dos métodos existen: exacto y ordinario. Existen también su representación en meses. ¿Cómo lo presentamos? Ya dijimos, el número de meses que nos den, es decir, n va a ser igual a, por ejemplo, si estamos en meses, nos indican son 24 meses, perfecto. Nosotros por lógica sabemos que 24 meses son 2 años, pero por si la duda, ¿verdad? 24 meses dividido 12 nos da igual a los 2 años. Pero esto es cuando nos da precisamente un dato exacto. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros, en este caso, nos da, por ejemplo, n igual a, por ejemplo, 28 meses dividido 12? Entonces nuestra expresión debe ser el 100% de meses dividido el número, es decir, nuestra máxima expresión de meses que tiene el año, y son igual a 12. Ese es nuestro parámetro. Y cuando nosotros tenemos en años, ya dijimos que si nos indica son 2 años, n igual a 2. Son 3 años, excelente, n igual a 3 y no hay más que decir. Inclusive ustedes pueden ir viendo acá en su en la explicación en la página número 4, al final casi tenemos una explicación, un cuadrito, digamos, donde hay un ejemplo de cuando son días, cuando son meses y son años. En la parte de los meses y de los años, aunque nos indique, por ejemplo, nos indica que son 28 meses a través del método exacto. En principio, si ya están los meses, ¿para qué vamos a convertirlos en días? Ni siquiera vamos a saber en qué fecha inició y en qué fecha termina para saber si ya son 28 meses y de qué año es. Si no nos dice de qué año, tampoco nos va a servir. Entonces, consejo, y es un tip muy importante. Si les dan los meses, tomen los meses exactos. No calculen días porque no les va a servir. Ahí sí pueden equivocarse, sí pueden dejar días fuera o incluir más días. Entonces, si son meses, incluyan los meses. Si son años, solo quedan en años y se acabó. A menos que nos den fechas como estas, y sí, ya vamos a averiguar si es exacto y si es ordinario. Y aplicamos según el año que nos estén otorgando. Nick, disculpe. Dígame. ¿De dónde salió el número 2 y 3? Disculpe. Es un ejemplo que únicamente les estaba indicando cuando se dan años. Si son años, ya saben que ustedes solamente colocan, bueno, si les indica el problema, son 2 años de vigencia, n igual a 2. Si el préstamo tiene una vigencia de 3 años, n igual a 3. Es decir, que si son años, esta es la expresión, porque no existe ningún parámetro. Los años son la máxima expresión del tiempo. No sé si le puede explicar, Julio. Sí, está bien. Muy bien. Bueno, vean, jóvenes. Vamos a ver. Son las 6:55. El cálculo de la tasa de interés. ¿Les parece si terminamos de una vez el cálculo de la tasa de interés? Así de una vez nos quedamos libres de este contenido y empezamos los días 1 el próximo sábado. Sí, licenciado. Hagámoslo de una vez. Sí, licenciada. Está bien. Gracias, jóvenes, muy amables. Vamos acá. Voy a borrar esto. Eso es también otro tema que deben de tomar muy en cuenta. Y realmente no es difícil, si se van a dar cuenta,
Es muy fácil. Solo es cuestión de que cuando empezamos a hacer los ejercicios, ahí ya van a empezar a materializar todo lo que estamos viendo ahorita. Vean, en este documento lo está elaborado para que se entienda de la mejor manera. Entonces, el objetivo es de que el estudiante no tenga mayor dudas. Si no entendió o le quedó dudas y le dio vergüenza preguntar o qué sé yo, o simplemente pues, es complicado estar aquí sentado o estar parado 2 horas o un poquito más, la atención se pierde, pero el documento es bastante explícito. Entonces lo revisan porque eso les va a servir. En esto nosotros vamos a hacer el cálculo de la tasa de interés. Es decir, que nosotros acá vamos a estandarizar. Pero aquí mejor coloquemos la estandarización. Quitémosle esto. No se va a entender mal. Puede ser estandarización o homogenización de la tasa de interés. Coloquemos la estandarización. Estandarización de la tasa de interés. Vean, jovencitos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, la tasa de interés nos va a indicar que eso es calculado o pagadero cada mes, cada 2 meses, puede ser trimestralmente, cuatrimestral, semestral o de forma anual, dependiendo, ¿verdad? Entonces, vean, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Aquí tenemos un ejemplo de la tasa de interés. Por ejemplo, vean, jovencitos, la tasa de interés, por ejemplo, hubiese sido del 2% de interés simple, si nos indica de interés simple bimensual. Si nos indica bimensual, quiere decir que este porcentaje se debe de multiplicar por el número de veces que se debe calcular, lo cual implica el número de veces que se debe pagar, pero recordemos que el pago se da al final del plazo. Entonces, el cálculo es, si este 2% no es de forma anual, es de forma bimensual, bueno, entonces quiere decir que acá, ¿cuántas bimensualidades tenemos en el año? Las bimensualidades están contenidas 2 veces en el mes. Esto quiere decir que si nosotros en un año tenemos, todo esto lo tenemos que estandarizar en un año. Quiere decir que si nosotros lo estandarizamos al año y son bimensuales y tenemos 12 meses en el año y las bimensualidades son 2 veces en el mes, esto implica que son 24 veces al año. Entonces, ¿cómo expreso ese 2%? ¿De qué manera debo de expresar ese 2%? Quiere decir que yo lo tendría que expresar como 24 veces por 2. Es decir, que esto me da igual a el 48%. No sé si estamos bien. Select. Vamos al siguiente. Otra forma, siempre tomamos en cuenta el 2%, todo el tiempo. Ahora, tenemos la siguiente que puede ser bimensual, digamos. Bimestral, ejemplo, bimestral. En cada bimestre está comprendido con 2 meses. Quiere decir que en este bimestral, aquí me salté uno, me falta el mensual. Perdón. Ya me había emocionado y me estoy pasando hoy. Listo. Vamos acá. Vamos con el mensual. Este mensual significa que en el año van a ser, si son mensuales, quiere decir que va a ser 12 meses, es decir, 12 veces ese 2%. Quiere decir que multiplico los 2 y esto significa de forma anual, como tengo que convertir en anualmente, 12 por 2 va a ser igual a 24%. Luego, el 2% de forma bimestral. Los bimestres, recuerden muy bien que están contenidos cada 2 meses. Es decir, que un año van a ser únicamente 6 por 2. Quiere decir que acá estamos hablando del 12%. Bueno, el 2% si fuera trimestral,
¿Cuántos trimestres tenemos en el año, jóvenes? ¿Cuántos trimestres? 4. Correcto. Entonces, los 4 trimestres lo multiplico por el 2% y esto me da el 8%. Y entonces el 2%, si es cuatrimestral, el 2%, 3. exactamente. Tenemos, cada cuatrimestre está conformado por 4 meses. Y yo sumo 4, 8 y 12. 3 veces tengo de cálculo de interés en un año. Quiere decir que 3 por 2 va a ser igual a 6%. Luego tenemos el 2% de forma semestral. ¿Cuántos trimestres tenemos en el año? 2, Lick. Muy bien. 2 por 2 va a ser igual a 4%. Y la última sería el 2% de forma anual. Esto quiere decir que si es anual, es una vez al año. Por lo tanto, yo indico acá una vez al año por el 2%, me da exactamente lo mismo que el 2%. Esa es la forma como nosotros debemos de expresar la tasa de interés. Si nos dice, lo que tenemos que tener cuidado es que a veces confundimos esto con esto. Hay que tener cuidado. El bimensual y el bimestral es diferente. El trimestral y el cuatrimestral hay que tener cuidado. Porque en el trimestral, no sé cómo se confían, y cuando ven trimestral, inmediatamente le colocan 3. No, es que cada uno, en este caso, cada trimestre está conformado por 3 meses. 3, 6, 9 y 12. Son 4 veces. Aquí estoy indicando el número de veces que se van a calcular los intereses en el año. Igual sucede con el trimestre. No sé si tienen alguna duda. Buen día, licenciada. Disculpe la molestia, de hecho yo sí me hice como que, digamos, el concepto de bimensual y bimestral como que lo confundo, no lo tengo muy claro, licenciada, disculpe. Bimensual 2 veces en el mes y bimestral es cada 2 meses. Vean, bimensual, es decir, 2 veces en el mes y bimestral es cada 2 meses. Oh, entiendo, muchas gracias, licenciada. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna duda. No, Lick. Solo, perdón, licenciada, buenos días. Solo una consulta. 20, por ejemplo, donde dice bimensual, igual 24 son los meses. El por 2, es solo ese, tengo duda, ¿a qué se refiere? Es el porcentaje que está acá, porque pudo haber sido 3. Si acá me indica, bueno, yo dejé estandarizado el 2%, pero pudo haber sido 3. Quiere decir que aquí multiplique 24 por 3, ¿cuánto le da? 72. Bueno, entonces va a ser el 72%. Eso es, o sea, aquí lo importante es comprender cuántas veces, según lo que nos indique el contenido dentro del caso, cuántas veces se van a calcular los intereses en un año, por ejemplo. Si es bimensual, bueno, ¿cuántos? Si yo sé que cada 2 meses, es decir, dentro de cada mes hay 2 cálculos, porque son bimensual, entonces son 24 veces. Yo ya identifiqué estas 24 veces. Ahora voy a revisar el porcentaje. Aquí me puede decir el 2, el 3, el 4, el 5, la tasa de interés que les dé la gana, o puede ser el 1.5. Aquí lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la tasa de interés que nos esté dando el problema. Ahora, donde está digamos, como que el asunto de esto es identificar las veces en el cual se deben de pagar los intereses. Y aquí indica, si es bimensual, son 24 veces. Si es trimestral, quiere decir que son 4 veces. Incluso aquí puede ser que la tasa de interés no sea del 2%, puede ser del 6% si quieren. Entonces, aquí lo que hace usted es las veces que se deben de pagar el interés por el porcentaje y le va a dar igual a 24%. Muchas gracias, Lick, muy amable. ¿Sí comprendió? Sí, me quedó claro. Va, Gracias. muy bien.
Muy bien. ¿Los demás cómo estamos? ¿Estamos bien? Todo bien, Lic. Todo bien. Muy bien, joven. Bueno, yo como les dije que vamos a descansar hoy a las 10, hoy vamos a descansar a las 10:06. Entonces nos vamos a ver el siguiente sábado. Por favor, a las 8:10 me voy a conectar para que empecemos a trabajar. Les deseo feliz fin de semana, gracias por estar acá. Como les vuelvo a recalcar, bienvenidos al curso de Matemáticas 3. Aquí estoy para apoyarles, siempre estaré para responderles las veces que ustedes necesiten. Si no comprenden una vez, pregúntenme. No me molesta que me pregunten, sí me molesta cuando sea el día del examen y están ahí, mire, Licky, ¿por qué es esto? No, los tips se los doy acá y entonces lo tienen que aplicar en su análisis el día de la evaluación. Hay una compañera que colocó la mano, dígame qué necesita. Gracias, licenciada, muy amable. Solamente confirmando si usted pasa sus clases grabadas. A veces se van a grabar y a veces no, es por eso que es importante que estén acá, ¿verdad? Ah, bueno, para efectos de repaso más que todo. Gracias, licenciada. Muy bien, no tenga pena. A veces sí se va a poder y a veces no. Entonces, a veces tengo a alguien que me ayude y a veces no. Entonces, es por eso nada más. Licenciada, una consulta. Yo oí que usted estaba indicando que probablemente sean exámenes presenciales. ¿Correcto? Lo cual no estoy en, ¿cómo se llama? Digamos que en mi caso ahorita llevo 2 días con COVID ahorita encerrado. Digamos que ahí tendrían que haber algún tipo de excepciones dependiendo de la causa de la circunstancia, porque al final de cuentas pues no es que nosotros no queramos ir al examen virtual. No hay digamos, imagínense que hubiéramos tenido examen y yo aquí enfermo, no creo que hubiera tenido posibilidad de salir. El problema se le hace un extraordinario. ¿Lo llegaron a tomar en cuenta ellos? Sí, no hay problema. En esa parte sí se le hace un extraordinario y se le hace presencial cuando usted ya se le da una holgura, porque usted tiene que demostrar que efectivamente salió positivo, ¿verdad? Entonces, usted lo que tiene que hacer es tiene que enviar la constancia por correo y se lo van a validar. Entonces, de ahí se le programa un examen extraordinario, solo que va a tener que ser en un horario fuera de clase. Y es probable que se haga, posiblemente se haga presencial o se le haga virtual, pero la virtualidad va a ser con cámara abierta. Entonces, para que no se confíen, por favor. Sí hay oportunidad. Ahora, como les dije anteriormente, si es por trabajo, por esa causa, no existe ninguna justificación que ustedes no puedan estar en el examen. Sí, lo que pasa es que como le digo, bueno, yo espero pues ya ahorita esta semana ya salir del apuro y ya estar presente para cuando sean los exámenes. Sí, pero tenía duda de eso, sí, iban a pensar en ese tema. No, en esa parte sí se comprende, pero como les digo, hay condiciones también, ¿verdad? Sí, licenciada, gracias. Sí, con mucho gusto. Lic, una consulta. ¿El laboratorio usted no lo va a compartir? Es que estaba viendo en la página, pero solo aparece el del 2021. Todavía no lo han dado. Lo que pasa es que, miren, si el otro fin de semana, fijo, no lo vamos a tener, ¿verdad? Pero voy a tratar de que, si no, a media semana bueno, dentro de 15 días, vamos a ver si trabajamos en un laboratorio que solo voy a ver si cambio algunas cosas y vamos a enviarles el laboratorio del año pasado, porque el problema es de que a veces se tardan mucho y nosotros aquí vamos rápido. Yo voy a ver si dentro de 15 días no hay nada, yo les voy a elaborar otro y se los voy a mandar para que ustedes lo empiecen a trabajar.